Buen día, trader. Soy Nino Di Russo. Son las 6:23 a.m. en Chandler, Phoenix, Arizona, 10:23 en Buenos Aires, del martes 14 de enero del 2025. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad bajó el 1,79% después de haber hecho este shooting star. Se instaló en un valor de 19,19 y es un valor de incertidumbre, claramente, después de haber tocado valores mucho más altos en el orden del 22,04. Está arriba de la EMA 17, de la de 50 y la de 200. Está peligrosamente alta y, como era de esperar, afectó a todos los índices. SPY ayer rebotó un 0,16, pero después de haber hecho un lower low. Esto es lo peligroso de la carta. Fíjense que está haciendo lower highs y está haciendo lower lows y está concretamente bajando en un canal, y eso es lo peligroso. De todas maneras, el Commodity Channel Index está dando vuelta y está de alguna manera proclive a reiniciar un relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, que es el otro índice relevante, la evolución en el día de ayer fue 0,32 abajo. Técnicamente el MACD fue perforado, el Commodity Channel Index está dándose la vuelta, probablemente veamos alguna suerte de relief rally. De todas maneras, está debajo del promedio ponderado de 50, con lo cual, como el SPY está en una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a Russell 2000, ayer subió el 0,19 después de rebotar en un soporte crítico como es el promedio ponderado de 200, una situación bastante parecida al flash crash que tuvimos en el 5 de agosto del año pasado. Veremos si esta es la buena señal de un relief rally. En este caso, fíjense que todavía no cruzó el -100, que sería un indicativo de un encendido de relief rally. Veremos si se da hoy, en particular después de la publicación del PPI, que es el índice de inflación del productor. En el caso del Dow Jones, 0,87 arriba, una vela de rebote también, tratando de encender un relief rally, pero en cualquier caso tenemos lower highs y lower lows. Quiere decir que no solamente tenemos un papel trending down, sino que lo está haciendo en un canal y en una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a los commodities más importantes, tenemos el petróleo, que ayer subió el 1,97%, y el oro, como metal precioso de reserva relevante, bajó el 1%. De todas maneras, se instaló sobre el promedio ponderado de 50, que es curvo, y esto configura un evening star, ¿eh? Normalmente esto es un patrón bajista. Fíjense que cruzó el Commodity Channel Index de 100 con pendiente positiva. El impacto de estos parámetros, entre otros, sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, es 0,23 abajo, en las nubes, en 47,92, después del 18 de septiembre, en que este parámetro estaba en 36,85. Esto es equivalente a una tasa de prácticamente el 4,8. Ha disparado las hipotecas al más del 7% en Estados Unidos, de alguna manera generando un impacto en el sector inmobiliario, entre otros, que ayer de alguna manera acusó alguna suerte de rebote con la pequeña caída que tuvo. Observado claramente en el sector de los bonos del Tesoro a 20 años, que ayer tuvo uno de los peores días en mucho tiempo, con una baja del 0,04. Fíjense que esto es lo que está haciendo dispararse el rendimiento de los bonos del Tesoro. La gente rechaza los bonos porque de alguna manera considera que la inflación puede ser un problema en el corto plazo de difícil solución. En el caso de la suba de la tasa de interés, está generando una apreciación peligrosa del tipo de cambio, que en este momento está en 29,85, visto desde el punto de vista de UVP, que es el ETF del dólar index, que compara con otras monedas. Esto genera devaluaciones a nivel global. Ya lo hemos visto esto en Brasil, en México y muchos países que se sienten presionados a devaluar su moneda para mejorar los términos de intercambio frente a un dólar que no para de apreciarse. En el caso de Bitcoin, esta mañana 1,33 arriba, $95.776. De todas maneras, está debajo de un promedio ponderado de 50, que está poniéndose curva. En el caso de Ethereum, la otra cripto relevante, esta mañana 1,36 arriba en $3.179. En el caso de los papeles argentinos más relevantes, tenemos a Galicia, Grupo Galicia, 5,55 abajo, testeando la EMA 17. En el caso de YPF, la petrolera argentina, cayó un 2,92 pese a la suba del petróleo de ayer.
En el caso de los bancos que de alguna manera han sido noticias recientemente, como el Banco Bilbao, Argentina 7,47 abajo, en el caso de Superville 7,10 abajo, también todos tratando de testear la EMA 17. Los unicornios argentinos más relevantes tenemos el Mercado Libre 1,07 abajo, en este patrón rounding top de largo plazo con una SMA de 50 curvas, viene de a poco el Dead Cross por el cruce de la SMA de 50 a la de 200, en parte todo esto, como ustedes saben, la operación de Brasil es importante y de alguna manera la devaluación del tipo de cambio afecta el comportamiento global. En lo que se refiere a Globant, el otro unicornio argentino relevante, 0,14% arriba en 207,7. La Magnificent Seven ayer bajaron 0,50 y se sentaron sobre la SMA de 50. Esto explicado en parte por el comportamiento de las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq. Por ejemplo, Amazon 0,22 abajo, buscando el soporte de la SMA de 50. Meta, que de alguna manera ayer bajó el 1,22, se sentó en el Trendinator. En el caso de Microsoft, que ayer cayó el 0,42% y se ubicó en 417, es una de las tres empresas más grandes del mundo. Después tenemos a Netflix, que ayer subió el 0,31, pero está en una falla típica de Blue Ice, debajo del promedio ponderado de 50. Después tenemos a Google, que bajó el 0,54 y quedó debajo de la EMA 17. En el caso de Apple, el gigante de la manzanita, que ayer bajó el 1,03, hizo un colgado debajo de la SMA de 50, normalmente después de una caída de largo plazo. Después tenemos a Tesla, que ayer rebotó el 2,17 y no le dio para cruzar la EMA 17. Nvidia, que bajó el 1,97%, está operando debajo de la SMA de 50 con dificultad para encender un relief rally. El integrador de soluciones ARM, que ayer bajó el 2,42 y se sentó en la SMA de 200. Completando el panel de autos eléctricos, tenemos a Lucid, que bajó el 0,33 y se sentó en la EMA 17. Y por otro lado tenemos a NIO, el fabricante de autos eléctricos de capital chino, que ayer bajó el 2,64 y está operando en un dead cross. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a Soxel, el ETF apalancado de microchips, que ayer bajó el 0,75 y claramente está demostrando que hay un piso en el orden de los $25, un soporte que por ahora no ha podido trascender. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, ayer bajó el 1,34 y terminó rompiendo la décima de 50. LABU, el ETF de las biotecnológicas, ayer hizo un 1,10 abajo, terminó haciendo un colgado, una vela que normalmente puede ser el fin de una caída. Y Macy's, el de los famosos department stores, que ayer cayó el 8,08%, una caída brutal. La transición que nos dejan las bolsas mundiales esta mañana es la siguiente. Europa está completamente alcista, Asia y Pacífico también, con la excepción de la bolsa de Japón. El put-call ratio en este momento está en 0,95, prácticamente en el borde de la transición con uno. Significa que el mercado se está cubriendo, de alguna manera está tomando cobertura. Y pese al rebote alcista que vimos ayer, fíjense que solamente el 28% de las empresas está de arriba del promedio ponderado de 50. Esta mañana la volatilidad está en ligera caída, unos 57 abajo, lo cual le puede dar gas al mercado para un relief rally. Fíjense, T2122, que es 4 weeks new high, new lows, está por el piso, tiene mucho margen para hacer un relief rally. El Nasdaq que esta mañana está a 128 puntos arriba, y fíjense que le debemos esto después de un rebote, una BLR1 en el día de ayer, y en parte ocurre por los buenos datos del índice de inflación, el productor que acaba de publicarse. En el caso concreto de la semana, fíjense que también está apoyándose sobre el Trendinator y lo cual augura de alguna posibilidad, una suerte de rebote allí. Los futuros de Standard Poor's, 24 puntos arriba, en este caso es un buen rebote alcista, pero al igual que el caso del Nasdaq, que está debajo del EMA 3, del EMA 8, del Trendinator y del Volatility Stop, así que esto sigue en falla y necesita un esfuerzo técnico muy importante como para poder salir de esta condición. En la semana los mismos comentarios, la salvedad es que se está apoyando arriba del Trendinator. Los futuros de Russell 2000 están 19 puntos arriba y fíjense que la vela está entrando en la trampa del EMA 3 en EMA 8 después de una vela R1, que es una vela de rebote en soporte. Tenemos un Commodity Channel Index cruzando el -100, lo cual augura un relief rally
En la semana, la misma condición de un inicio de un RSI estocástico y un ciclo de cero con vela R1. También observamos que están en una squeeze de baja compresión. Los futuros de Dow Jones esta mañana están 156 puntos arriba. La vela está entrando en la trampa del EMA3 al EMA8, debajo del Trendinator y del Volatility Stop, así que acá falta solo una condición para confirmar una nueva falla y es volver a romper la EMA3. Ahora, la parte positiva, tenemos un Commodity Channel Index cruzando el -100, lo cual augura un relief rally. En lo que se refiere a la semana, el RSI estocástica está iniciando un ciclo de cero y está en una squeeze de baja compresión. Un dato importantísimo sobre el que estaban todas las expectativas puestas, tenemos el Core PPI y el PPI mensual en particular dio 0,2 versus 0,4 del periodo anterior y un pronosticado de 0,4, lo cual es una fantástica noticia que de alguna manera lo que desnuda que por ahora el problema de la inflación está disipado, al menos en el corto plazo, podría llegar a darle gas al mercado para una recuperación. A partir de mañana tenemos datos relevantes, entre ellos el CPI, que este sí es el índice de inflación, el que acabamos de ver, es visto desde el punto de vista del productor. Las estadísticas de petróleo, el jueves tenemos también mucha información, entre ellas el subsidio al desempleo, las ventas de retail entre los más importantes. El día viernes veremos a los permisos de construcción y al índice de producción industrial. En el día de hoy hay pocas empresas que presentan resultados, entre ellas Applied Blockchain, Calavo y Karoo. A partir de mañana comienza formalmente el earning season con un desfile de bancos, entre ellos los más importantes de Estados Unidos. Tenemos a JP Morgan, Citibank, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs, el New York Mellon. Después tenemos la empresa Concentrix de software, Synovus, H.B. Fuller, entre los más relevantes. El día jueves veremos a TSMC, que va a afectar a la cotización de los apalancados de los microchips, entre ellos a Soxele. United Health Group, veremos a otro banco, Bank of America, Morgan Stanley, US Bank Corp. Veremos el PNC, First Horizon, Empty Bank, entre los más importantes, además de alguna otra empresa relevante como Infosys. Veremos a Hunt Bank, OZK, RF Industries. El día viernes veremos también más bancos, Regions, veremos a Fastenal, Truist, Wipro, más bancos, State Street, SAIFI, veremos a Independent, Citizens y Webster Bank. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.